Estamos en Historia Antigua en la Península Ibérica, en la UNED, en el primer parcial. Comenzamos el tema 2, la colonización fenicia, el problema de la etnogénesis, los factores externos, los fenicios en la península, el espacio colonial, arqueología fenicia, la sociedad colonial. Desde el primer milenio antes de Cristo se produce en el Mediterráneo el denominado gran fenómeno colonial, emprendido por dos pueblos, el fenicio y el griego. Los cambios que se van a producir en una parte importante del territorio peninsular van a ser muy importantes. No solo porque se van a acelerar la adquisición generalizada de innovaciones tecnológicas como el torno del alfarero, la forja del hierro, la obtención de plata por copelación. También la modificación de la estructura urbanística, lo mismo que la introducción de ciertas especies domésticas y el acceso a la escritura. Sino también porque todas estas novedades están relacionadas con un proceso de creciente complejidad social y económica, que incidirá en profundas transformaciones de la estructura de los grupos humanos, acentuando situaciones de desigualdad hasta niveles no documentados previamente. Los fenicios fueron los primeros que iniciaron el largo proceso de influencia cultural sobre los pueblos indígenas de Occidente que estaban aún en plena prehistoria, con avances tecnológicos, la navegación, metalurgia del hierro, el torno cerámico, técnicas agrícolas y cultivos nuevos como la vid y el olivo, el urbanismo y las técnicas constructivas, y adelantos culturales, el alfabeto, el arte, la religiosidad, etc. Son los responsables de la apertura de la civilización y de la entrada en la protohistoria de los pueblos sobre los que inciden. Los griegos, que habían experimentado también la colonización fenicia, siglos más tarde inician la colonización, actuando sobre poblaciones que se habían visto afectadas por la cultura fenicia, profundizando en todos aquellos aspectos. Las diferencias entre ambos a veces son de matiz y otras más profundas, que derivan del contraste entre la mentalidad europea y asiática. Ambos contribuyeron a dar formas a culturas que, como la tartésica o la ibérica, exhiben una gran personalidad en las que a veces es comprometido deslindar tal o cual rasgo cultural. El problema de la etnogénesis, los factores externos. La presencia de los fenicios en la península supone el comienzo de la protohistoria, proceso lento, por el que los sistemas de organización simples de las comunidades indígenas se transforman en sociedades complejas con división de clases e instituciones estatales, y que se caracteriza por la existencia de documentación escrita sobre comunidades que carecen de este instrumento, transmitida por sociedades contemporáneas más avanzadas con las que entran en contacto. Las diferencias ya existentes en la península aumentan debido a la distinta incidencia de los estímulos exteriores y a las también distintas respuestas a los mismos. La llegada de navegantes del Mediterráneo oriental que conocen el hierro y la escultura se produce en paralelo con elementos indoeuropeos materiales por los Pirineos, sin documentación escrita, ya que provienen de sociedades que aún se encuentran en la Edad del Bronce, ligadas a la tradición de los campos de urnas. Aunque el proceso de desarrollo de las comunidades de época prerromana es inseparable de los estímulos proporcionados por la llegada de los colonizadores, dichos estímulos no explican por sí solos el proceso de etnogénesis de las comunidades peninsulares. Ese proceso estaría a medio camino entre las teorías difusionistas o invasionistas y las evolucionistas o autoctonistas. Hablemos de los fenicios. El conocimiento del pueblo al que se debe el uso del alfabeto en el Mediterráneo está supeditado a las versiones deformadas de sus competidores, dado que no se conservan testimonios de su producción literaria, lo que hace su estadio problemático y dependiente casi en exclusiva de los datos arqueológicos, si bien un aspecto queda fuera de toda duda: su contribución a la configuración cultural de todas las comunidades mediterráneas. El nombre de los fenicios nunca se reconocieron por ese nombre, poiniques, que le adjudicaron los griegos, debido a los tejidos teñidos de púrpura, poinix, por los que eran famosos. Este calificativo pasó al latín como púnico. Una convención bastante acertada es la de llamar cananeo a los habitantes de las ciudades-estado de la costa oriental mediterránea hasta finales de la Edad de Bronce, últimas centurias del segundo milenio. A partir de ese momento se les denomina fenicios,
y se usa el término púnico para designar a los fenicios de las colonias occidentales, particularmente a los habitantes de Cartago. En cuanto a la historia, diremos que la historia fenicia comienza a finales del segundo milenio con la desaparición de las estructuras políticas de la zona, a la que contribuyeron los conflictos con los pueblos del mar, y que permitió que las ciudades del ámbito cananeo, entre las que destacó pronto Tiro, extendieran sus empresas comerciales por el mar. Los fenicios fundaron factorías y ciudades por todo el Mediterráneo central y occidental, como Kition, en Chipre, Cartago, en el norte de África, y Gadir, en el mediodía peninsular. El resurgir de imperialismos asirio y babilónico y la consecuente imposición de tributos frenó en parte esa expansión. Tiro es destruida en el 572 por Nabucodonosor II, tras un largo asedio. Posteriormente se integró en el mundo helenístico hasta que fue absorbida por Roma. Fenicia se abrió camino por el único paso fácil que le había permitido la naturaleza, el mar Mediterráneo. Como continuación de una penetración por el Mediterráneo, de la que hoy tenemos testimonios en Grecia desde el siglo IX a.C. hacia el VIII, y como consecuencia de la pérdida de mercados de los fenicios, estos empezaron hacia el siglo VIII a.C. una activa colonización por el Mediterráneo occidental, que sucede a una fase de precolonización desarrollada durante los siglos XII al IX a.C. Seguramente el motivo principal de la misma fue la búsqueda de metales como materia prima. Para ello se instalarán en la costa norteafricana, itálica y de la península ibérica. El motivo principal de la expansión fenicia fue la obtención de metales como contrapartida por la pérdida de mercados en el Mar Rojo. Igualmente, la presión asiria del siglo IX a.C. afectó a su precaria economía, ya que el mundo asirio exige sus tributos a las ciudades-estado fenicias en plata. Obtenían plata de Iberia, estaño en el área noroccidental de Europa y oro procedente de África. Por otro lado, el creciente deterioro de los recursos naturales en el área levantina mediterránea y la presión demográfica de las ciudades fenicias orientales intensificó la búsqueda de nuevas materias primas en Occidente. Así, poblaciones enteras buscan fundar nuevos enclaves en los que sea posible sobrevivir con los recursos propios y desarrollar otras actividades económicas comercializables, pero no necesariamente relacionadas con la metalurgia, como servicios portuarios, de importación-exportación, pesca y salazones, talleres especializados en manufacturas varias. La colonización llegó directamente de Oriente a Occidente. Se establecen rutas que garantizan las comunicaciones con una serie de puertos intermedios, labor desempeñada por Tiro y otras ciudades de la costa levantina. De la organización política y economía diremos que Fenicia no fue nunca una nación, sino un conjunto de ciudades-estado, gobernada por reyes que eran a su vez cabezas del culto principal, y donde las oligarquías comerciales ejercían una gran influencia en el gobierno, con su participación en organismos representativos y en asambleas asesoras del monarca. En cuanto a la cultura, el orientalizante, diremos que los caracteres fundamentales de los abundantes objetos fenicios dispersos por todo el Mediterráneo son el sentido práctico, el sencillo lenguaje artístico y la avanzada tecnología. Se prefieren los objetos de lujo en los que se sacrifican la originalidad y el gusto, adoptando estilos universalmente comprendidos y aceptados que garantizan el éxito comercial. Como resultado, se forma en todo el Mediterráneo una comunidad cultural conocida como orientalizante. También hay que destacar la gran aportación de los fenicios a la cultura universal, la difusión del alfabeto. En cuanto a los productos artesanales, diremos que la producción artesanal se especializa en objetos de lujo, que facilitan el transporte y maximizan los beneficios, y se apoya en técnicas destinadas a rebajar los costos de producción. Aunque la industria textil y tintorera fue la más apreciada, destacaron también en la cerámica el marfil, el vidrio y el metal. Los orfebres conocían diversas técnicas: el esmalte, granulado, nielado y filigrana. Otros productos más modestos, pero también destacables por su importancia, son el hierro, posiblemente introducido en la península por los fenicios, y la cerámica a torno, cuya enseñanza a las comunidades autóctonas constituyó uno de los principales elementos diferenciadores entre las mismas.
Los fenicios en la península. Los orígenes de la colonización fenicia. La tradición literaria remonta la fundación de Gadir a finales del siglo XII, pero solo hay pruebas arqueológicas de la actividad fenicia a partir del IX. Se acepta, no obstante, la existencia de una fase precolonial, caracterizada por navegaciones de tanteo y empresas esporádicas de exploración. De la precolonización diremos que no se trata de dos fases sucesivas, sino más bien de dos modalidades de relación mediatizadas por el grado de evolución social de las comunidades indígenas con las que los comerciantes entraban en contacto. Solo cuando aquellas alcanzaban un cierto grado era posible el establecimiento de colonias propiamente dichas, lo que no significa que el comercio no fuese igualmente activo cuando no se daban tales casos. Los primeros contactos precoloniales están indirectamente testimoniados por algunos datos arqueológicos de procedencia oriental que se remontan al siglo IX. Otro argumento a favor de la existencia de esa precolonización es el hallazgo de objetos fenicios en zonas como el litoral portugués, donde nunca había asentamientos permanentes, en época en la que ya se daba una presencia cultural estable en otros espacios. Los relatos de los autores antiguos sobre la fundación de Gadir no tiene por tanto valor de testimonio en cuanto a la fecha del primer establecimiento, pero sirven de referencia sobre la presencia fenicia en Occidente. De las rutas y móviles diremos que los fenicios llegaron posiblemente a la península siguiendo las rutas que ya se practicaban en el Bronce final, que unían el Mediterráneo central con el Atlántico, a través de las costas del sur de la península y el estrecho de Gibraltar. El estímulo para atraerlos fue principalmente la abundancia de recursos metalúrgicos, especialmente plata, oro y estaño. Las crecientes exigencias de metales por parte de los asirios fomentaron el incremento de los viajes a Occidente. Estas empresas debieron organizarse desde instancias administrativas y ser dirigidas por los aristócratas, que reprodujeron en las colonias su modo de vida. El culto en la península a Meljar, patrono de la actividad comercial, y que se encuentra ligado al origen de los más antiguos asentamientos coloniales, parece apoyar el carácter aristocrático del comercio. La propia Gadir nació en torno a un santuario al dios que fue famoso hasta época imperial romana. Del espacio colonial. Las costas peninsulares del llamado Círculo del Estrecho, desde Huelva hasta Almería y casi con toda seguridad hasta Alicante, fueron al parecer las que soportaron la presencia de los colonos fenicios desde finales del siglo VIII a.C. Durante la segunda mitad de nuestro siglo, la arqueología ha descubierto una larga serie de pequeños establecimientos fenicios en esta área de su peninsular. Esto no debe sorprendernos, ya que una de las colonias fenicias más importantes era Cartago, situada en el norte de África, cerca de la actual ciudad de Túnez. Por otra parte, sabemos a través de las excavaciones arqueológicas que existían colonias en el islote de Mogador, cerca de la costa meridional marroquí. En el litoral atlántico de África, los fenicios fundaron una próspera ciudad, Lixus, exhumada hoy en gran parte por los arqueólogos. Así pues, la presencia fenicia en las tierras del otro lado del estrecho, Huelva, Cádiz, Málaga y Almería, resultan algo natural. Quizás lo que llama particularmente la atención es el tipo de colonias que fundaron en Andalucía. En ningún caso parece que se tratara de auténticas ciudades, con la excepción de Cádiz. Con frecuencia formaban solo pequeños núcleos situados en los cerros cercanos a la costa, siempre en altozanos dominantes, pero en contacto con el mar. Tanto por su tamaño reducido como por la monotonía de sus productos cerámicos, no es fácil establecer con qué precisión cómo fue su evolución. La mayoría parece que tuvieran momentos de gran auge entre los siglos VII y VI a.C. Si se observa con detalle uno de estos pequeños establecimientos, nos damos cuenta que el almacén es quizá la estancia más importante. En él se guardaban los recipientes de vino y aceite, base de las exportaciones fenicias. Sin embargo, su necrópolis revelan que comercializaban otros muchos productos, como joyas orientales, amuletos egipcios, huevos de avestruz pintados procedentes de Norte de África y objetos de marfil. Una de estas pequeñas factorías fue localizada en un cerro llamado San Cristóbal, cerca de la actual población de Almuñécar, en el litoral granadino.
A principios de los años 60 se excavó este yacimiento, del que se exhumó una necrópolis fenicia con unas 20 tumbas. Era, por tanto, un núcleo relativamente pequeño, ya que otros yacimientos fenicios, como el de Villaricos, tenían más de 2000 sepulcros, y en Galera había más de 300. Las tumbas del Cerro de San Cristóbal estaban alineadas y separadas unas de otras unos 6 metros. Consistían en unos pozos de 1,50 m de diámetro por una profundidad que oscilaba entre los 2 y los 5 metros. Al fondo de cada uno de ellos había unos nichos que harían las veces de cámaras funerarias. En el interior se encontraron unas cinerarias con los huesos calcinados del difunto, protegidos por medio de piedras. Junto con los restos óseos se depositaron los objetos de uso personal del difunto: brazalete, anillos, amuletos, escarabeos, etc. También había diversos vasos con ofrendas, aves, huevos de avestruz, pintados y ocre. Quizás entre los objetos más importantes de esta necrópolis figuran unos vasos de alabastro hechos en Egipto, que llevan inscripciones jeroglíficas con el nombre de los faraones reinantes y escarabeos, es decir, amuletos que representan el escarabajo solar egipcio. Todos estos elementos exóticos ponen de manifiesto los complejos relaciones comerciales de las ciudades fenicias y también ayudan a precisar la cronología de los contactos coloniales. De las costas meridionales diremos que Cádiz, como asentamiento más antiguo, desempeñó un importante papel en la organización de la posterior empresa colonial, que se extiende desde el siglo IX por las costas andaluzas y alcanza a mediados del siglo VII el Levante y la costa atlántica hasta la desembocadura del Mondego. Navegantes tirios erigieron un santuario, Melcar, en un extremo de la península donde ahora está la ciudad, y establecieron el asentamiento en el otro extremo, donde ahora se sitúa el casco antiguo. Su posición, frente a la desembocadura del Guadalete, donde se encuentra el asentamiento del castillo de Doña Blanca, principal puerto de embarque en tierra firme y punto de contacto con la población indígena, dominaba la ensenada del acceso al Guadalquivir, por donde fluía el tráfico de metales del área tartésica. Otros asentamientos en el siglo VIII y VII son Cerro del Prado, en Algeciras, Toscanos, Río Vélez, Morro de Mezquitilla, en Málaga, Malaca, Almuñeca, Sexi y Adra, Avedra. En cuanto al Atlántico, diremos que el proceso de expansión atlántica se originó y organizó probablemente desde Cádiz y estuvo motivado por el interés que despertaba la vieja ruta del estaño. Las colonias Tavira, Lagos o el estuario del Tajo se fechan a partir de mediados del siglo VII. El comercio atlántico era esencialmente transportista y necesitaba de la participación indígena en los procesos de explotación de los recursos. El litoral atlántico africano, con enclaves como Lixus y Mogador, y quizás incluso en las Canarias, se desarrolla al mismo tiempo motivado por la riqueza pesquera de esa zona. En el Levante, al norte del Segura, no encontramos asentamientos, pero existía un comercio en el que la propia población indígena actuaba de intermediaria. En el siglo VII, colonos procedentes del Estrecho, hay quien apoya la tesis de que fueron cartagineses, se establecen en Ibiza. En cuanto a la arqueología fenicia, diremos, en los poblados, las localizaciones se ajustan a un patrón concreto: cabos, penínsulas e islas, con fondeaderos, resguardadores, agua potable en abundancia, tierras de cultivo y buena comunicación con el interior. Un buen ejemplo es el de Toscanos, situado en una isla en la desembocadura del Vélez. Casas de planta rectangular, con zócalo de piedra, paredes de adobe y cubierta en terrazas. Los distintos tamaños muestran la división de clases. De la necrópolis diremos que todo poblado contaba con un subnecrópolis, separada del núcleo de población. Aunque se da un predominio absoluto de la incineración, las sepulturas son muy variadas, desde hipogeos colectivos con cubierta de madera y corredor de acceso a sepulturas individuales de distintos tipos: pozos, fosas, cistas y ya en época tardía sarcófagos, algunos antromorfos como los hallados en Cádiz. Las ofrendas funerarias depositadas en las sepulturas son frecuentes: jarras de enjobe rojo, platas, lucernas y objetos personales, amuletos y joyas. Cuando el ajuar es especialmente rico, se dan también objetos de importación: cerámicas griegas y piezas egipcias, vasos de alabastro y escarabeos. De la cerámica y el metal diremos que la cerámica es el elemento más abundante de la presencia fenicia, destacando la de barniz rojo, platos, lucernas de 1 o 2 picos, jarras de boca de seta o trilobulada.
Los objetos metálicos son mayoritariamente de bronce, pero sin faltar la orfebrería de oro y plata. También hay que mencionar la pasta vítrea, el marfil y los característicos huevos de avestruz importados de África. Uno de los elementos básicos de la cultura fenicia, que además ejerció una gran influencia sobre las comunidades que quedaron sometidas a su influencia, es la cerámica. La caracteriza su fabricación a torno, su característico engobe rojo o la decoración por medio de bandas rojas y negras, así como por la abundancia de formas entre las que destacan las páteras, los oniocoes, las jarras trilobuladas, los ungüentarios, los pebeteros. Fabricada en torno y generalmente recubierta en su superficie de un engobe rojo o decoradas mediante bandas anchas y rojas entre filetes más estrechos, negros o grisáceos. Tiene múltiples formas: platas de poca profundidad, cuellos cónicos y boca trilobulada o de seta, urnas, ánforas de saco de boca estrecha, cuerpos piriformes y sin decoración, lucernas de 1 o 2 picos, ungüentarios de cuerpos ovoides, cuellos cortos y con asas, y pebeteros formados por 2 cuencos craneados y unidos por un cuerpo cilíndrico. De los objetos de adorno y votivos diremos que en este terreno el mundo fenicio se especializó, como sabemos, por los restos de estos materiales con los que se ha contactado en el estudio de Tartesos y de otras sociedades sometidas a la influencia de Fenicia. Se conocen brazaletes, anillos, diademas, cuentas de collar, figuras de terracota, huevos de avestruz, ídolos de oro, objetos de vidrio. Hay un amplio desarrollo de la orfebrería y la metalistería. Numerosos objetos en oro, como diademas, amuletos, broches, con técnicas orientales procedentes de Chipre, Fenicia y Etruria, destacando los talleres de tarros en Cerdeña. En la península ibérica sobresalen los tesoros de Aliseda, en Cáceres, y el carambolo, en Sevilla. También se han hallado varios enterramientos tartésicos, braserillos o páteras aplanadas decoradas con manos de dedos largos y estirados, así como jarros de bronce cuyas bocas contienen cabezas de animales. Pertenecientes a esta corriente orientalizante se han descubierto en los ajuares piezas de marfil, peines sobre todo, huevos de avestruz pintados, escarabeos de esteatita y fayenza, vasos de alabastro y objetos de vidrio, donde destaca el vaso de Aliseda, de vidrio traslúcido en torno verdoso tallado en frío. Hay innumerables figurillas de terracota, en principio de estilo oriental, pero posteriormente de estilo local. En cuanto a la obtención de metales, diremos que el reborde meridional de Sierra Morena, con Huelva como núcleo rico en plata y cobre, y con Río Tinto y Alcazoya como principales centros productores, atrajo pronto a los fenicios, que tenían en Gadir una excelente base de control de las rutas comerciales. Los cursos fluviales, especialmente el Guadalquivir, con numerosos poblados en su valle, el Carambolo, Cerro de las Cabezas y Cerro Macareno, favorecieron el acceso a los recursos. Aguas arriba se alcanzaba la zona minera de la Alta Andalucía, zona de Castulo, en Linares, abierta al comercio fenicio, al igual que el interior de Extremadura. Los enclaves costeros de Málaga, Granada y Almería eran el punto de partida del comercio con el sureste peninsular. La explotación de las minas se realizaba con mano de obra indígena, aunque las técnicas e instrumentos contaban con innovaciones traídas por los colonos. Desde los centros de captación, el mineral se canalizaba hacia los grandes centros de comercialización, Huelva y Cádiz. En Huelva, centro del mundo tartésico, los fenicios se mezclaron con la aristocracia local. Cádiz, en cambio, como núcleo urbano colonial, estaba cerrado al mundo indígena y tenía un modelo económico-social totalmente distinto. De la metalurgia diremos que aunque el comercio fue el sector más dinámico de la economía, paralelamente se desarrolló un floreciente artesanado. Las manufacturas procedían en principio de Oriente, pero pronto comenzaron a fabricarlas artesanos locales. El metal elaborado se comercializaba entre los propios indígenas o se exportaba. El más usado era el bronce, seguido del oro y la plata, con los que los orfebres gadiritas realizaban refinados adornos. En cuanto a las industrias del mar, diremos que si bien el metal fue la principal razón del proceso colonizador, muy pronto comenzó la diversificación económica, motivada tanto por las necesidades de producción de alimentos como por el deseo de reproducir las formas de vida de su lugar de origen.
La industria del salazón y en general de los productos marinos destaca como una de las más antiguas. También provenían del mar los moluscos, principalmente el mures, necesarios para la producción de la púrpura. Del artesanado diremos que la producción de marfil es menos abundante, quizás por la necesidad de importar la materia prima de África, pero fue también objeto de la artesanía fenicia, contribuyendo a modelar el gusto autóctono que tiene su expresión en el orientalizante. Las principales receptores de los artículos de comercio fenicios, bronces, joyas, perfumes, telas, tintadas, marfiles, salazones, vino, aceite y contenedores para almacenaje y transporte principalmente, fueron las élites indígenas, que aportaban a cambio los metales, excedentes, agropecuarios y quizás esclavos. También ofrecían a las masas de las clases bajas como fuerza de trabajo, lo que se demuestra por la presencia en las colonias de cerámicas hechas por los indígenas empleados en las propiedades fenicias. De la agricultura diremos inicialmente que se supone que cada unidad familiar tendría una parcela de tierra tanto por su autoabastecimiento como para la obtención de excedentes destinados al comercio. Lo mismo es posible deducir de las actividades pesqueras. Poco a poco, el tejido social se vuelve más complejo, con la aparición de nuevas profesiones favorecidas por la intensificación de los sectores económicos. A mediados del siglo VII se detecta un aumento demográfico en las colonias, ampliaciones y nuevas fundaciones, motivada no por la atracción de las actividades comerciales, sino por el aumento del expansionismo asirio a partir de Tiglat-Pileser III, que dio lugar a un desplazamiento de población campesina, su posición avalada por la localización de los nuevos asentamientos claramente dedicados a la explotación agrícola. Se desconocen las formas de ocupación y explotación, aunque se supone que la población indígena participaba como mano de obra dependiente, libre o esclava. Las nuevas comunidades agrícolas se localizan también en el interior del territorio, ya integradas en comunidades autóctonas o establecidas en áreas no ocupadas por los indígenas, lo que dio lugar a los intensos contactos que se plasmaron en el orientalizante. De la sociedad colonial diremos que hay una articulación social. El modelo social de las colonias reprodujo inicialmente el de la ciudad madre. Si bien no hubo reyes, la aristocracia tuvo un papel esencial. Inicialmente, el papel rector lo representaría el templo de Melkart, cuyo sumo sacerdote pertenecía a la aristocracia tiria, que pretendía controlar el proceso comercial. Poco a poco, la incorporación de elementos nativos provocó un dinamismo diferente al oriental. En cuanto a la crisis del siglo VI y la reorganización del espacio colonial, diremos que en el siglo VI se produjo un profundo proceso de reorganización del poblamiento fenicio. Se abandonaron los pequeños factorías y la población se concentró en los grandes centros urbanos, Gadir, Malaca, Sexi, Abdera o Baria. Esta reestructuración del modelo colonial estaría probablemente relacionada, aunque no ha podido demostrarse la relación causa-efecto, con la situación política y económica del mundo fenicio oriental y la caída de Tiro, en el 572 a.C. La inestabilidad afectó a las relaciones comerciales y a partir de ese momento se refuerza la presencia de griegos y cartagineses en Occidente. Los principales cambios se producen en el llamado Círculo del Estrecho, área de influencia de Cádiz, donde la importancia de las actividades minero-metalúrgicas decrecen a favor de la industria pesquera y conservera. La fabricación de salazones y salsas, garum, acarrearían asimismo un incremento de otras actividades, como las salinas o la producción de cerámica para el transporte. También el interior indígena se reorganiza. La población se concentra en grandes ciudades, Opida, y surgen grupos aristocráticos en torno a un nuevo orden económico, basado en la tradicional sector agropecuario, en el proceso que conduciría del mundo tartésico al turdetano. La caída de Tiro no es el único factor desencadenante de la llamada crisis. La productividad de las minas del suroeste disminuye a lo largo del siglo. La expansión colonial griega se consolida y Cartago cobra cada vez más fuerza como potencia marítima. Salvo en los grandes centros urbanos como Cádiz, el mundo fenicio termina integrándose etnoculturalmente con la población, que era la indígena, de modo que los romanos
Nos hablaban de libiofenicios o bastulofenicios, que serían los mestizos descendientes de la vieja población colonial. En cuanto al impacto colonial en las poblaciones indígenas, diremos que el contacto con la población autóctona produjo un proceso de aculturación que terminó significando la aceptación por parte de los indígenas de rasgos culturales orientales, que afectaron tanto a los aspectos económicos como a los sociales y espirituales. Ese conjunto de rasgos culturales se denomina orientalizante. Las aristocracias locales aprovecharon su papel protagonista en el proceso comercial para acumular riquezas, con las que consolidar su posición política, favoreciendo nuevas relaciones de dependencia que alteraron la estructura socioeconómica y desembocaron en el nacimiento de la ciudad y la reordenación territorial ya mencionada. La imitación de las técnicas usadas por los artesanos fenicios fomentó la aparición de una producción autóctona de calidad, como reflejan los tesoros del carambolo o el cortijo de Évora, y la introducción de técnicas como el torno del alfarero contribuyó decisivamente a la mejora de la calidad de vida de la población indígena. De las creencias, diremos que Melkart fue el dios de la actividad comercial y su pareja Astarte eran los dioses principales de los colonos. Otros dioses fueron Resef, que era patrono de los artesanos, Baal Amón, Baal Safón y Bes. Se desconoce hasta qué punto las representaciones de estas divinidades halladas en el mundo indígena responden a la permeabilización de las creencias orientales en el mismo o a la expresión de su propia espiritualidad, mediante el lenguaje de los colonizadores. Mención especial merecen los santuarios, destacando el de Melkart, Heráclito, famoso incluso en época imperial romana. Hubo otros muchos en la costa, como los de Astarte, santuario de Venus Marina, o Baal Amón, en Cronión, de Gadir, pero llaman especialmente la atención los implantados en el interior, como los de Carmona y Cástulo, testimonios religiosos de una actividad de implantación territorial en espacios de explotación colonial. Se desconoce si eran de uso exclusivo de los colonos o estaban abiertos a la población indígena. En cuanto a la cronología, diremos 1104, fundación de Gadir por fenicios procedentes de Tiro, según la tradición. Del 800 al 775, colonias fenicias en las costas de Málaga, Granada y Almería. Del 790 al 600, periodo orientalizante. El 750, intensificación de la presencia fenicia en el área tartésica. Del 725 al 700, los primeros objetos fenicios en Extremadura. Del 655 al 54, la presencia fenicia en las Baleares. Fundación, según Diodoro, de una colonia cartaginesa en Ibiza. En el 572, destrucción de Tiro por los babilonios. Del 580 al 540, fuerte presencia griega en el área tartésica. Y por último, en el 535, extensión de la influencia cartaginesa por el sudeste peninsular.